Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. ¿Qué pensaríais de un entrenador? Directo y al mentón os hago la pregunta. Que lleva 12 años dirigiendo seguido en Copa de Europa con tres gigantes del continente. Que en 2012 cayó con el Chelsea. Que en 2014, después de descansar en 2013, perdió con el Madrid. 2015 perdió con el Barça. Digo que dirigió a gigantes del continente todo el tiempo. En 2016 cayó con el Atlético. En 2017 perdió con el Mónaco. En 2018 fue eliminado por el Liverpool. En 2019 quedó fuera contra el Tottenham. En 2020 frente al Olympique de Lyon. En 2021 no pudo con el Chelsea. En 2022 sucumbió ante el Madrid. En 2023 fue campeón. Y en 2024 cayó ante el Madrid. ¿Qué os parece el balance? Está bien, ¿verdad? Pero podría mejorarse. De 12 ediciones, solo en una ha quedado campeón dirigiendo a Fútbol Club Barcelona, que era mejor Barcelona que ahora y tenía Messi, a Bayern de Múnich, con el que rozó la gloria pero nunca la consiguió, y con el Manchester City. Hablo evidentemente de Pep Guardiola. Es un balance al que no le pondré demasiadas pegas, pero que habla por sí solo de ciertas deficiencias y ciertos problemas contra equipos como el Tottenham, como el Lyon, como el Mónaco, aparte de los gigantes del continente. Ahora, ¿qué pensaríais de un entrenador que se tira toda la vida dirigiendo en el barro, que está durante 15 años tragando barro, por no decir otra palabra, entre Real Valladolid, Club Atlético Osasuna, Levante y Eibar, porque justo antes le habían dado el Athletic, había caído en la previa de la Intertoto, sí, en la previa de la Intertoto, ante el Cluj rumano en segunda ronda, allá por julio de 2005, hace 19 años, y que de golpe y porrazo se planta en 2023 con un equipo que no es de los más grandes, pero que sí tiene solera en una competición como tercer entrenador de la temporada, elimina al Manchester United en cuartos de final, a la Juventus en semifinales y a José Mourinho, a la Roma de José Mourinho, le gana la final por penalti. Pero no contento con eso, vuelve a ser tercer plato en 2024, le remonta con otro equipo que para colmo no tiene ninguna tradición europea, absolutamente ninguna, le remonta un 1-4 fuera de casa a un rival que es de Israel, pero le remonta un 1-4 fuera de casa, se inventa a un portero que para tres penaltis en una tanda, portero de 21 años, cuando venía jugando en ese club un guardameta de 34, tiene los santos bemoles de inventarse un portero de 21 años que para tres penaltis en una tanda cuando hasta esa fecha el balance era paupérrimo de ese portero parando penaltis. Seguimos con ese entrenador que le mete 6-2 al Aston Villa en semifinales, pero no a cualquier Aston Villa, sino al mejor Aston Villa de los últimos 20 años como mínimo, que se clasificó para Champions League en la considerada por muchos mejor liga del mundo, y que en la final se deshace de la Fiorentina, un conjunto que vuelve a estar en una gran liga, tan grande como que es la competición que mejor coeficiente tiene en el continente esta temporada, la Fiorentina de Italia, y que unos compatriotas suyos ya habían ganado un torneo europeo sorprendiendo la semana anterior, como es la Atalanta contra el Bayer Leverkusen. Bueno, este entrenador, como todos sabéis, es José Luis Mendilibar, este último. ¿Qué os parece el balance? Eliminar a United y Juventus con el Sevilla, ganar en la final a la Roma de Mourinho, que decía que tenía canas Mendilibar igual que él y que tenía las mismas ventajas, por tanto, y en 2024 remontar 1-4, que a ver quién es el guapo que lo hace, por mucho que el rival no sea gran cosa, a priori, pero te ha metido 4 una semana antes. Se inventa un portero en cuartos de final que le para penaltis a Bonucci, por ejemplo, a Tadic, que no son cualquiera. En semifinales elimina al Aston Villa y en la final se carga a la Fiorentina. ¿Qué os parece el balance? En 2 años, después de un entrenador que ha estado
durante 15 tragando barro porque en su primera experiencia europea no dio la talla. Es así. Cayó en segunda ronda con todos los condicionantes y con todas las excusas que se quieran poner. Pues ese es José Luis Mendilibar. Para mí es un balance espectacular, para mí es un balance formidable y un balance que deja asombrado al viejo continente, hasta el punto de que ganar títulos europeos en años consecutivos solo lo han conseguido el propio José Mourinho, Bob Paisley, Giovanni Trapattoni, Rafa Benítez, y en ese selecto club hay amigos. En ese selecto club hay otro entrenador español y muy vasco, como José Luis Mendilibar desde anoche. Mi resumen, sin querer echar por tierra demasiado la labor europea de Guardiola, que al fin y al cabo ganó la Champions el año pasado y ha caído en los otros dos más recientes contra el ogro temible del continente, como es el Madrid. Pero mi resumen, trazando estas dos comparativas, es que unos tienen la fama y otros cardan la lana, como se suele comentar al hilo de un refrán español que me parece fabuloso y muy gráfico. No digo yo que Mendilibar hubiera mejorado los registros europeos de Pep Guardiola, porque la Conference League y la Europa League no son la Champions. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es de que Guardiola no habría mejorado los registros en la Conference League y en la Europa League de Mendilibar, básicamente porque es imposible. Y otra cosa que tengo clara es que Mendilibar mataría por tener alguna vez los equipos, las plantillas y las posibilidades, aparte del relumbrón y el prestigio que tiene Pep Guardiola. Porque con la 10ª parte está consiguiendo hitos impensables, que seguramente ni él soñaba con conseguir hasta hace un año. Porque cuando llegó a Olympiacos, más allá de lo que hiciera con el Sevilla, que parece que pone a cualquiera y gana la UEFA, o la Europa League, o como demonios se llama en cada momento, más allá de lo que hiciera con el Sevilla, que tampoco es así siempre, porque, por ejemplo, Pablo Machín no la ganó, por ejemplo, esta temporada ni siquiera llegó a la competición. Pero bueno, vamos a pensar que lo del Sevilla es que es un club abonado a la Europa League y punto, que no tiene nada que ver quién entrene. Sí tiene que ver, pero bueno, vamos a pensarlo y a darlo por bueno. Llega a un Olympiacos que no ha ganado nunca nada en el continente. No habla el idioma. Bueno, para eso tiene el idioma universal del fútbol. Para eso están en el equipo Iborra, Kini, Fran Rico, el argentino Ortega y una legión de portugueses. Y sobre todo, más allá de que haya unos cuantos en su staff también, como ya digo, el segundo, Fran Rico, que se lo ha llevado desde la época del Sevilla y que lo conoció entrenando a Eibar. Más allá de esto, el idioma universal del fútbol, más importante que todo, ese que sirve para que todo el mundo entienda, pese a que no hablen la misma lengua, un viva la madre que os parió a los griegos. Eso es universal y eso no necesita traducción, no necesita a José Mourinho, que también tenía canas como Mendilibar. ¿Qué opináis también de un entrenador como Mendilibar, que en plena era en la que muchos entrenadores optan por jugar con falso 9, o más precisamente en la que los 9 brillan por su ausencia, por el tipo de jugadores que produce el fútbol, que tienden más a ser extremos que se meten para adentro, véase Mbappé, Vinicius, antes incluso Cristiano, y un entrenador que multiplica las posibilidades, el potencial y los goles de los 9 con los que cuenta, como pueda ser el de Ayub El Kaabi, un desconocido para muchos, para mí, para él seguro que también, antes de llegar a Grecia. Pero mientras otros entrenadores, véase Guardiola, quita a Haaland en la eliminatoria contra el Madrid, cuando se lo está jugando todo justo antes de la prórroga, por pequeña o grande que fuera la lesión que tenía, mientras otros entrenadores, como Thomas Tuchel, se hacen pipí y popó y retiran a Harry Kane en la eliminatoria contra el Madrid en la Champions League, llega Mendilibar, un viejo zorro del fútbol, y el Kaabi, que primero había marcado 5 de los 6 goles contra el Aston Villa en semifinales, que está perdiendo todos los duelos en la final contra Milenkovic y Martínez Cuarta, el Kaabi sigue jugando hasta el minuto Iniesta, hasta el minuto 116, el minuto en el que
Iniesta le daba una Copa del Mundo a España contra Países Bajos en 2010 y ese minuto en el que el Caabi, que nunca tuvo las dudas de su entrenador, teniendo un recurso en el banquillo como el Arabi, por primera vez se imponía en toda la noche en un duelo aéreo y valía un trofeo europeo, el segundo consecutivo para un entrenador legendario del que sacar pecho y del que presumir en España y en Europa, como es José Luis Mendilibar. Porque es un tipo que no ha inventado nada. En el fútbol está todo inventado. Todo lo nuevo es viejo. Porque Mendilibar siempre ha sido partidario de elegir asumir riesgos en las zonas en las que siempre se ha hecho. Siempre vas a arriesgar en un partido, nunca vas a tener todo controlado, pero él prefiere arriesgar poniendo la línea defensiva a 50 metros de su portería, presionando arriba y exponiendo hasta que te puedan pillar en el contragolpe, que tocando el baloncito en área propia, dándole 20 vueltas al yo-yo para acabar perdiendo el balón y que te marquen sin ni siquiera haber llegado a campo contrario. Este es Mendilibar, un entrenador que desprende aroma copero, aroma de eliminatorias, aroma de clásico, un tío de chándal como Luis Aragonés, un hombre tradicionalista al que muchos por eso han encasillado en el reducto de los entrenadores que huelen al alcanfor y que solo pueden estar en el Real Valladolid de turno, en el Eibar, en el Levante y en Osasuna, y que cuando a alguien se le ilumina la bombilla, o más bien no le queda otra que encenderla, resulta que hace campeón al Sevilla y que hace lo que nunca ha conseguido Olympiacos. Fijaos en otro detalle. Giampiero Gasperini, entrenador nacido en 1961, 63 años, campeón con la Atalanta la semana pasada. José Luis Mendilibar, 66 años, al revés. 63 años Mendilibar y Gasperini 66. 63 años el bueno de Mendy, campeón con Olympiacos esta misma semana. Lo estamos elogiando ahora mismo. Y Carlo Ancelotti, nacido en 1959, va a cumplir el próximo 10 de junio, 6 días antes que mi padre, los 65 años. La gerontocracia, que decían los clásicos, los que sabían griego, como Mendilibar, la yayocracia, como decían los de la vida moderna haciendo humor, la democracia de los viejos, en definitiva, no es que vaya a llegar, es que ya ha llegado. Sumadle a todo esto a David Moyes, que con 60 años el año pasado también ganó la UEFA Conference League. Porque en el fútbol, lo dicho, las filosofías de cartón piedra y los discursos impostados de los jovenzuelos en muchas ocasiones caen por su propio peso. E ironías del destino. Anoche al viejo detractor a ultranza del VAR con V, lo hizo campeón el VAR con V, porque ese gol se estuvo revisando durante largo tiempo para comprobar que estaba en posición habilitada. Pero lo que el viejo Mendilibar, con todo el cariño del mundo, está haciendo es levantar una copa tras otra en el VAR con B. Y yo que me alegro, y yo que lo celebro, y yo que brindo por Mendilibar. ¿Qué os parece? Decidme si vosotros estáis tan contentos como yo por los éxitos de un hombre de toda la vida que se lo ha currado y que del barro ha llegado al Olimpo. Decidme vuestra opinión, si me he pasado 3 pueblos con ciertas comparaciones, si creéis que las modas siempre acaban volviendo. Comentadme lo que os parezca, decidme lo que queráis, como siempre en comentarios, suscribíos, dadle like, compartid, comentad. Nos vemos pronto y hasta la vista.